Hola, soy Esther Navarro de esthernavarro.es y en este vídeo quiero comentar contigo varias formas de despedir este 2015 y abrirnos a la ilusión del 2016 que está a punto de empezar en muy poquitos días. Hay muchas formas de despedir un año, de abrir otro, de cerrar un capítulo, una etapa, de abrir otra. Yo quiero compartir contigo algunas que yo utilizo, que a mí me sirven y que espero que también te sirvan a ti para hacer balance y para abrirte a nuevos proyectos. La primera cosa que te diría es que busques una música tranquila, relajante y que pienses en todo aquello de lo que te quieres despedir. Es decir, pueden ser personas, pero también pueden ser actitudes tuyas, formas de ver la vida, proyectos, cosas que quieres cambiar. ¿De acuerdo? Con esa música deja que venga a tu mente todo aquello que quieres cambiar y comienza a decirle adiós, como a mí me gusta hacerlo, es con amor y agradecimiento. Es decir, cualquier cosa que haya pasado en tu vida, aunque tú la consideres negativa, te ha servido para aprender, para cambiar, para integrar cosas y te ha ayudado a ser la persona que eres ahora. Con lo cual, siempre es importante agradecer todo, porque todo nos sirve. Por tanto, despídete de cada una de esas cosas con amor y agradecimiento. Y con esta música te invito a hacerlo. Otra cosa que puedes hacer es decretar qué quieres para el próximo año, qué te gustaría, pero no como algo imposible o algo improbable, dándolo por hecho. Puedes escribirlo, puedes decirlo, leerlo, yo de hecho te aconsejo que lo hagas todo. Esto es lo que yo hice hace ahora casi un año. El mismo día que terminaba el año escribí en este sobre, todavía no lo he abierto, lo voy a abrir en cuanto termine con este vídeo y estoy deseándolo porque estoy convencida de que me voy a sorprender de muchas cosas. Hay cosas que ya no recuerdo lo que puse, cosas que sí recuerdo y sé que este año ha sido un año, en mi caso, pues de muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, pues estaba con el proyecto de Hipnoparto y ahora estoy con Método Naces, la plataforma que hay ahora alrededor de Método Naces, la red, bueno, eran cosas que yo ni siquiera llegaba a imaginar en ese momento. A nivel familiar estoy viajando mucho menos, estoy más con mis hijos, es decir, estos son ejemplos de lo que yo sé que me voy a encontrar cuando leas este sobre. Es lo que te invito a que hagas tú. Escribe aquello que quieres conseguir desde la certeza, desde el agradecimiento, incluso puedes decir, doy gracias porque este año tal, o doy gracias por este asunto, o gracias a la vida, al universo, a ti mismo, a la divinidad, a cada uno que agradezca lo que quiera y como quiera, pero dándolo por hecho. Tienes que poner la energía de que es algo posible y pensarlo, escribirlo y leerlo. Hace unas semanas te comentaba en un vídeo lo importante que es pensar, lo importante que es creer que las cosas son posibles y lo importante que es decirlo, lo importante que es la palabra, expresar. Entonces te animo a que lo escribas y a que lo leas o lo compartas con los demás. Y por otro lado, lo que te diría después es que elijas una música que te dé subidón, una música de estas que cuando la escuchas tienes ganas de ponerte en acción y comienza a pensar todo eso que se ha escrito en la carta, cómo se hace realidad, cómo está en tu vida y cómo te sientes, qué tipo de emociones sientes, cómo te hace vibrar eso, cómo te hace sentir y, bueno, y al final, ¿en qué tipo de persona te conviertes? ¿En qué persona te conviertes? Probablemente es la persona que tú quieres, que tú eres o que tú quieres llegar a ser porque esos son tus proyectos y tus deseos. Así que estas son mis tres consejos o pautas o actividades para cerrar este año y para abrir el año que viene. Espero que los hagas, que los disfrutes, que tengas un cierre maravilloso y que tengas una apertura más maravillosa todavía. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta en YouTube y suscríbete a mi blog en esthernavarro.es porque todas las semanas comparto vídeos como este y recursos con los que prometo sorprenderte. Hasta la semana que viene, chao.